Hola de nuevo. Vamos a ver la resolución del día 23, que ayer no me dio tiempo después de solucionarlo a grabar la explicación. Entonces, en este día lo que dice es que un cangrejo te reta un juego. El juego consiste en lo siguiente. Tenemos una serie de tazas o vasos o copas, como queráis. Cada una tiene un número y, bueno, tienen un orden concreto. Entonces, en un turno se coge, en este caso empieza por la primera, el 3. Entonces, de la que cojo, tengo que coger las tres. O sea, elijo un número, ¿no? La primera de todas, el 3. Y saco de estas copas, se supone que están puestas en un círculo, ¿no? Entonces saco las tres siguientes. El círculo en teoría se reacomoda automáticamente. Eh, Saco las tres siguientes. Y luego tengo que elegir como un destino, ¿no? Para estas tres copas. Entonces el destino va a ser la primera que yo haya cogido menos uno. Entonces, en este caso, si he cogido el 3, pues va a ser donde se encuentre el 2. El 2 está aquí. Entonces, yo detrás del 2 pondría el 891. Si la taza, o sea, la copa o sea, digamos, el recipiente, como queráis llamarle, de destino está entre las que he elegido, le voy restando uno hasta que o bien bajo del mínimo de la lista, en este caso si llegara a cero, vuelvo a empezar por 9. Y si encuentro antes uno, que sí que esté, pues lo añado detrás de ese. Entonces voy haciendo varios movimientos y después de 10 movimientos me pide, empezando a contar desde el uno, en qué orden están los demás. En este caso, pues 9, 2, 6, 5, 8, 3, 7, 4. Entonces yo la primera parte la hice bastante imitando el enunciado, ¿no? Me daban eh, mi input, que de hecho aquí, bueno, este es el test y el resultado que debería dar el test, y este es el input que me daban a mí. Tengo esta función de flatten, que es si tengo una lista que dentro tiene otras listas, eh, me la pone todo en una misma lista. Entonces con esto tengo todas mis caps y me dice, no eran 10 turnos, me dice en 100 turnos. Entonces, con esto la primera parte la hice con tres funciones. Una que es pick up caps, que es coger la que elegimos y sacar las tres siguientes. Entonces le paso un caps y un índice de la que quiero coger. Copio esta lista, elijo la del índice y con esto lo que estoy haciendo es, de hecho esto de aquí no hace falta para nada, hacer el pop de una lista de Python, que lo que me hace es sacar ese índice de los tres siguientes elementos. Y aquí este if que tengo aquí es para que si, por ejemplo, yo elijo un número y me quedan aquí dos, primero sacaré esta, luego sacaré esta, la siguiente que sacaré es la que está en el principio de la lista. Porque como que se supone que es un círculo, pues para eso está este if de aquí. Y esto me devuelve, por una parte, esto me devuelve tres cosas. Me devuelve la que he elegido, o sea, el número de la que he elegido, las tres que venían después y las que me quedan en la lista. Es decir, la que he elegido, quitando estas tres, y las otras a una lista unida. Entonces, bueno, por ejemplo aquí pues me devolvería, si tengo esta lista 9, 6, 3, tal, pues si elijo el 4 me devuelve 8, 1 y 9. Y la lista que me quedaría sería 6, 3, 2, 7, 5, 4. Y la función que me queda, bueno, me queda otra función que es elegir el destino. Entonces le paso la que he elegido, las tres que he sacado y las que me quedan. O sea, la que he elegido sería el 4, las que he sacado estas tres y las que me quedan serían estas. Entonces aquí pues hace el menos 1. Si esto ha llegado ya a 0, hace la vuelta y empieza por otra vez el máximo de la lista. Y si no, pues la condición que me decían en el enunciado, que si la que he elegido, o sea, menos 1, está dentro de estas tres que he sacado, le voy restando 1 hasta que encuentre una que me cuadre. Y si llego a 0, vuelvo, o sea, empiezo al principio de la lista. Y con esto me devuelve qué número, o sea, qué número en sí es en el que tengo que insertarlo después. Y o sea, aquí es importante, me devuelve el número, no el índice donde tengo que insertarlo. Entonces defino esta función y después me dice que tengo que insertar esas tres que he elegido, ¿no? Pues me pide una lista, una posición donde insertar estos elementos y qué elementos insertar. Entonces, bueno, aquí estoy haciendo una copia. De hecho, hacía varias copias porque como eran solo 100 turnos, digo, para
como en Python las listas van por referencia, para asegurarme de que no la liaba en ese sentido. Y con esto le hago las listas de Python tienen un método que es el .insert, que en una posición me pueden insertar unos elementos, entonces lo inserto y luego aplano la lista. ¿Por qué? Porque si dentro de una lista inserto una lista, va a haber una lista dentro de una lista, entonces tengo que aplanarla, digamos, y la devuelvo. Entonces, luego, bueno, definí esta función que era para... Porque claro, aquí si me dice que devuelva los números desde el 1 en adelante, entonces tengo que hacer 9, 2, 6 y luego empezar desde el principio. Pues para esto dije, por no complicarme, hago el iterToolCycle, que me va repitiendo un iterable una y otra vez. Y así pues puedo hacer esto, ¿no? Si ya lo... O sea, si he visto un 1, o sea, voy a ir iterando, entonces a la que veo un 1, a partir de ahí voy añadiendo el resto de números. Y como sé que como la lista tiene una longitud 9, quitando el 1 serían 8, una vez que esta lista ya tenga 8 lo devuelvo. Es un poco cutre esta función, pero bueno, funciona. y nada, con esto hago 100 turnos, elijo la copa que toca, saco las 3 siguientes y me quedo con una lista final habiendo sacado estas 3. Dentro de esta lista final está incluida esta que he elegido. Luego elijo qué copa, o sea, a qué copa tengo que enviar estas 3 que he cogido. Miro a ver qué índice tiene, le sumo 1 para añadirlo después y inserto en esa posición. Y lo que hago es buscar, porque claro, luego me dice que la siguiente copa que elijo es, si antes he elegido una, he sacado las 3 de después tal, pues elijo la siguiente a esa. Entonces la que he elegido antes tenía este índice, pues le sumo 1, ahora esa es la que elegiré después. Y si el índice se me pasa de la longitud de la lista, empiezo de cero otra vez, ¿no? Para hacer la vuelta. Entonces es un poco así a lo cutre, pero funcionar, ¿no? Esta era la solución que me da al final y que era la solución, aquí está, a la primera parte. Ya en la segunda es donde se complicaba un poco, que me decía que era igual que antes, solo que ahora tenía mis copas que tenía yo antes y después, empezando a contar desde un número más del número mayor de las copas que yo tuviera en ese momento, que en este caso era 9, ¿no? Porque las copas que me daban eran... bueno, no sé, ¿dónde está mi input? Bueno, aquí está mi input, 96327. Entonces, con este input que yo tenía, el número mayor es un 9. Pues empezando a contar de 10 hasta 1.000.000, ahora mi lista de copas es mucho más larga. Y no solo voy a hacer 100 turnos, sino que voy a hacer 10 millones de turnos. ¿Qué pasa? Que intentar modelar eso, como lo estábamos haciendo antes, tardaría muchísimo en hacerse. Entonces, al final, buscando sobre estructuras de datos, ¿no?, que pudiera modelar esto, vi que había una cosa que se llama linked... un linked list, que es como una lista donde yo guardo una referencia, o sea, desde un nodo sé cuál es el anterior y sé cuál es el siguiente. Que en este caso solamente hace falta saber quién es el siguiente. Entonces al final lo decidí como crear un objeto que encapsulara esta linked list, pero bueno, que se podía hacer directamente con un diccionario. Entonces, ¿cómo lo hice? Tengo las copas que tenía antes y le sumo empezando desde el máximo que tuviera aquí más 1 hasta 1.000.000, ¿vale? Entonces con esto tengo todas mis copas ahora, ¿no? Tal, y cuando se acaban pues empiezo a contar 10, 11, 12, tal, así hasta 1.000.000. Entonces, una vez que tengo esto, implemento esta estructura de datos. ¿Y cómo lo hago? Pues todo va, digamos, alrededor de este diccionario. Entonces le paso una lista de valores, entonces los enumera y lo que hace es guardar en este diccionario un valor, a su vez tiene otro diccionario. Uno es el prep, que es el número que tenía anteriormente, y otro es el next, que es el número que tiene después. También guardo, para no tener que calcularlo cada vez, la longitud total que tiene de los valores.
el mínimo y el máximo, ¿no? Para no tener que cada vez calcularlo, que bueno, da un poco igual, pero sí ya lo tenía aquí. Y entonces, una vez que tengo esta linked list creada, de hecho, bueno, podemos ver aquí un poco cómo sería. Vale, entonces, el 9, pues el anterior es el 1.000.000, el siguiente sería 6. El 6, el anterior era un 9, el siguiente sería 3. El 3, el anterior era un 6, el siguiente es un 2. Realmente el anterior no hace falta para nada, pero bueno, al principio lo implementé así. Luego ya vi que no hacía falta, pero dije ya, lo dejo como lo tengo. Esto del millón, pues aquí lo que tengo es que si n, una vez que n es mayor que la longitud de las copas, pues n es igual a 0, entonces por eso al principio coge ya como es un círculo en teoría, ¿no? En el primero tengo que tener una referencia al último. Y luego implemento las mismas funciones que tenía antes, pero que ahora en vez de mutar una lista, van a mutar al propio diccionario interno de este objeto. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues primero tengo que sacar una copa. Esta copa es un valor, ¿no? Que en este caso empezará con el 9, porque es el primero que tengo. ¿Y cómo saco los tres siguientes? Pues como tengo en este diccionario una referencia, pues yo digo, vale, mi valor, ¿vale? El siguiente es el primero que voy a sacar. Ahora, una vez que he sacado este, pues el siguiente de ese va a ser el siguiente que voy a sacar. Y igual, ¿no? Entonces aquí saco n1 y aquí haciendo una referencia al next de n1 tengo n2 y haciendo una referencia al next de n2 tengo n3. Y también saco el cuarto, o sea, la cuarta copa, ¿por qué? Porque ese va a ser el que... Ese va a ser, claro, si yo aquí tengo este valor, hace referencia a que el siguiente es el que viene después. Y el que viene después y el que viene después. ¿Qué pasa? Que si voy a sacar estos tres, ahora necesito que este que tenía aquí haga referencia a que el siguiente va a ser el que estaba 4 más para allá. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Que ahora el que estaba aquí, su next haga referencia a este de aquí, que sería el cuarto. Y lo que devuelvo es el valor que he elegido y los tres que he sacado. El choose destination también acepta la que he elegido y, o sea, esta de aquí y las tres que venían después. La lógica es parecida. Aquí en vez de calcular el máximo y el mínimo, como lo calculo cuando inicializo el objeto, pues ya no lo tengo que calcular varias veces, ya lo tengo aquí guardado. Pero la lógica es la misma que teníamos antes. Y devuelvo el número que representa a la copa donde tengo que meter después los valores. Y aquí lo de insertar es donde cambio un poco más. Tengo que insertar en una posición una serie de elementos. Vale, aquí, bueno, para asegurarme que los elementos eran 3, por si acaso en algún sitio. Pero bueno, esto no, en principio siempre debería ser así, porque aquí devuelvo siempre 3. Y lo que le hago es, primero, yo tengo que insertar en una posición X, ¿no? Vamos a llamarle. Pues primero me guardo cuál era el next de esa posición que yo tenía antes, ¿no? Pues le llamo all next, ¿no? Sería como un backup. Entonces, en la posición donde yo lo quiero insertar, pues ahora el next le pongo que es el elements 0. Y ¿qué pasa? Que si yo tenía aquí 3 elementos, o sea, yo tenía 3 elementos que los he sacado. Entonces los tengo que insertar en esta posición. Pues ahora en esta posición le tengo que decir que su next, en vez de ser el que irá después, ahora su next es este de aquí, de los 3 que he sacado. Y aparte de eso, tengo que hacer que el último de estos 3 que he sacado, el next haga referencia al que antes era el next del otro, ¿no? Entonces si yo tengo estos 2 aquí y estos 3 que he sacado, si estos 3 los tengo que insertar aquí en medio, pues ahora el next de este tiene que hacer referencia a este de aquí y el next de este tiene que hacer referencia a este de aquí, ¿no? Entonces ya sería como si los hubiera puesto ahí en medio. La diferencia es que en vez de estar realmente copiando los valores de un sitio al otro, simplemente estoy cambiando la referencia dentro de esta linked list, digamos. Y este next index creo que no lo uso para nada en ningún sitio. Sí que lo uso aquí. El next index me devuelve de cualquier valor, me devuelve el que vaya después en ese momento. Y esto es una función para calcular la puntuación de la parte 2. Bueno, lo que me preguntaban, ¿no? Que me dicen
cogiendo la copa 1, cuáles son los dos números que van a estar después. Entonces, cogiendo la copa 1, pues el siguiente es este, y el siguiente es el siguiente del que he elegido, y devuelvo la multiplicación de los dos. Entonces, inicializo este objeto con lo que tenía, ¿no? El caps más, desde el máximo, lo que hemos hecho antes. Los turnos son 10 millones de turnos. Y empiezo con el valor 9 por esos 10 millones de turnos. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es un print cada millón para ver cómo yo avanzando. Entonces, primero hago un pickup, la que cojo, las 3 que he cogido, elijo un destino para las que... Es igual que antes, ¿no? Lo que pasa es que ahora es todo haciendo referencia al mismo objeto, que es como que internamente es un diccionario que guarda una referencia al que estaba anterior, al que estaba el siguiente. Inserto en la posición y... el valor es el... Claro, aquí, por ejemplo, el current este que he elegido sería el que fuera. Que es aquí, ¿no? En pickup caps. Entonces, pickup caps, el current sería este value. ¿Qué pasa? Que aquí acordaos que hemos mutado el next de ese value para que si yo tenía 4 y saco estos 3, ahora el next me hiciera referencia al siguiente. Entonces aquí cuando hago el next index de este, me va a coger ya el que estaba 4 más para allá, que sería lo que está haciendo aquí. Entonces ese valor ahora va a ser el siguiente que tengo que elegir. Entonces eso lo repito las 10 millones de veces y me daba al final un resultado, que era este resultado de aquí, que era la... este de aquí. Y nada, eso sería... Bueno, a ver si termina, eso sería el día 23. Me quedé un poco atascado en la segunda parte hasta que... O sea, sabía que tenía que probar una estructura de datos diferente y al final con esta funciona bastante bien. Y de hecho incluso funcionaría mejor si el anterior no haría falta ni siquiera guardarlo, porque si os fijáis en ningún momento estamos haciendo referencia al anterior, por lo tanto no haría falta ni siquiera guardar un diccionario en que una llave el valor fuera a su vez otro diccionario, sino que una llave su valor podría ser directamente otro número, entonces sería incluso a nivel de memoria pues mucho más rápido. Pero bueno, tengo aquí un link en el notebook de una implementación que luego vi que me gustó bastante, que era parecida a esta, pero más simplificada, simplemente usando un diccionario como esto que he dicho, ¿no? Guardando un valor, o sea, la clave, el valor es simplemente el siguiente, no sin guardar el anterior. Pero bueno, lo he implementado como un objeto que se automuta a sí mismo bastante y con esto sí que terminaba en un tiempo más o menos considerable. Y nada, esta era la solución. Así que nada, esto era el día 23. Ahora, para el siguiente vídeo, explicaré también el día 24. Hasta luego.